Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Seguimos con nuestra serie en la oración y hoy vamos a seguir un poco de donde nos quedamos la semana pasada. Y la semana pasada mencioné algo acerca de obstáculos que hay en la oración y hoy vamos a entrar profundo en eso. Leo, hay un PowerPoint, no sé si lo puedas, ahí dice PowerPoint en email, se me olvidó ponerlo. Last week we continued our series on prayer, but I had touched a little bit on what obstacles there were to prayer, and so today we're going to go deeper in what they are. Ahora, Jesús enseñó cosas que pueden impedir nuestras oraciones que sean escuchadas. No sé si usted sabía eso. Now, Jesus did teach about things or obstacles that could hinder our prayers. I don't know if you knew that our prayers could be hindered. Usted sabía que Jesús podía orar, Él podía hablar, podía todo lo que decía ocurría instantáneamente cuando Él oraba. Ahora, no era tanto porque fuera el Hijo de Dios, porque Él vino a esta tierra, se hizo hombre, se hizo carne como nosotros, sino que sus oraciones fueron contestadas tan poderosamente, simplemente por una pureza absoluta en su vida. Y no tenía obstáculos. Jesús no tenía obstáculos en su vida. Now Jesus, He prayed, He spoke. The things that He said, they happened immediately. Not because so much that He was the Son of God. Because Jesus came to this earth in flesh. He became man. Ese es. And His prayers were answered because of that absolute pureness of His life. There were no obstacles in His life. Y demasiadas veces nosotros como cristianos nos involucramos en situaciones que nos comprometen, incluso a veces pecado, y luego nos preguntamos por qué Dios no contesta nuestras oraciones. And sometimes, or many times, we as Christians, we become involved in situations that compromise our relationship with the Lord, and then it could even lead to sin. And then we ask ourselves, why does God not answer our requests? Para llegar a ser hombres y mujeres de oración, de más poder, debemos pasar tiempo entendiendo y retirando todo impedimento. Y vamos a ver 10 cosas que pueden causar que nuestras oraciones sean impedidas. And to be men and women of prayer with more power, we have to spend time understanding and removing any obstacles in our lives. So today we're going to look at 10 areas in which could obstacleize our prayers. So number one is doubt. La número uno es incredulidad. La incredulidad es la falta de creer. Es aquello que está completamente opuesto a la fe. And doubt is opposite of faith. Doubting is just basically not believing. Y con esto vayamos a Mateo 13. And with this, I want us to go to Matthew 13. Recordando la iglesia que ahí atrás hay Biblias en inglés y en español para adultos, jóvenes y niños. Okay? And also just reminding that we do have some Bibles in the back. Matthew 13:54. Mateo 13:54. Y vamos a leer al 58. Son 4 versos. 5.
Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y otros decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. And so I read from 54 to 58, but I want to just read in English. Verse 58. It says, now he did not do many mighty works there because of their unbelief or doubt. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al principal de la sinagoga cuando le dijeron, tu hija ha muerto? ¿Alguien sabe? Le dijo, solo cree. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los ciegos que mendigaban a la orilla del camino? Les dijo, de acuerdo a su fe. ¿Qué le dijo Jesús a Marta ante la tumba de Lázaro cuando había muerto? ¿No le dijo, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Didn't he say to the man whose daughter had died, he told him, just believe. What about to the blind man on the side of the road? Didn't he say, according to their faith? And what did Jesus say to Martha at the tomb of Lazarus when he had died? Didn't he say, didn't I tell you, Martha, if you would just believe? Usted sabe que no podemos recibir respuestas a nuestras oraciones si estamos viviendo en duda o incredulidad. Si no creemos que Dios es capaz, entonces nunca vamos a recibir. And we cannot be receiving answered prayers or requests if we are living in doubt or unbelief. Number 2, falta de conocimiento, lack of knowledge. Little type error there, lack of knowledge. Vamos a Isaías 5:13. I want us to go to Isaiah chapter 5, verse 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué fue llevado cautivo el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Therefore, my people have gone into captivity because they have no knowledge. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hosea 4:6. My people were destroyed because of lack of knowledge. You might say, what does lack of knowledge have to do with my prayers being hindered? Y usted quizás se pregunte qué tiene que ver mi falta de conocimiento con que mi oración no sea contestada. Bueno, si no sabemos lo que la palabra dice acerca de alguna situación que estamos enfrentando, ¿cómo podemos tener fe? Well, if we do not know what the Word of God says regarding a specific situation we're facing, how can we have faith? Pero entre más nos metemos en la palabra del Señor, más conocemos lo que Dios es capaz de hacer y lo que puede hacer. Y ahí es donde nuestro conocimiento nos aumenta nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? And so the more we are digging into the Word of God, the more our faith increases and the more we can believe God. And there is no longer a lack of knowledge, and therefore we will not be destroyed. Y si tenemos conocimiento de la palabra del Señor, no vamos a ser destruidos, ni vamos a ser llevados a cautiverio por el enemigo. Número 3, orgullo. Number 3 is pride. Todos sabemos qué es orgullo. Todos nacimos con orgullo. Nuestros antepasados cayeron por el orgullo. Lucifer cayó por el orgullo. Y quiero que vayamos a Lucas 18. I think we all know what pride means. We all have it. We were born with it. Our ancestors fell because of pride.
Lucifer fell from sky because he was prideful. Luke 18, verse 10. Vamos a ver Lucas 18:10, la parábola del fariseo y el publicano, dos personas. And we're going to look at this parable of the Pharisee and the tax collector. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. We're in Luke 18, verse 11. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas este publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos una parábola de que Jesús llama hipócritas a los fariseos, a los escribas, porque hacían unas oraciones ostentosas, hacían unas oraciones para presumir, ¿verdad? Ellos se paraban en las esquinas de las sinagogas y ni se lavaban la cara cuando ayunaban, sino que querían presumir de su espiritualidad. Y Santiago 4:6 también nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el orgullo no permite que nuestra oración llegue ante los pies del Señor. Incluso el que se humilla y dice: Señor, soy pecador, no merezco nada, ten misericordia de mí, nosotros seremos justificados delante del Señor. And so pride, we have the story of Jesus, the parable of Jesus calling the hypocrites to the Pharisees, the scribes, because they would make these prayers that would try to show off. They would stand on the sides of the synagogues and try to show off that they were spiritual more than others. In James 4:6, God tells us that He resists the pride, but He gives grace to the humble. And so pride hinders our prayer. Número 4, falta de perdón. Number 4 is lack of forgiveness. What is up with me and typos today? Todos hemos sido lastimados, abusados, rechazados, engañados de alguna otra manera por alguien. Pero la falta del perdón, usted sabe que nos esclaviza a nosotros como personas. Jesús dijo que las oraciones no pueden ser contestadas cuando hay falta de perdón. Vamos a Marcos 11:25. Now we have all been hurt, we've all been abused, we've all been rejected, we've all been lied to in one way or another by someone in our lives. But the lack of forgiveness, it enslaves the person who does not forgive. And Jesus says that the prayers will not be answered if there is a lack of forgiveness. So let us go to Mark 11:25. Marcos 11:25 al 26. Dice, el subtítulo ahí de la Biblia dice el perdón y la oración. Dos cosas que van juntas, ¿verdad? In Mark 11:25, right in that subtitle, it says forgiveness and prayer, two things that go together. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras offenses. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses.
Aquí nos dice nosotros como personas, nosotros mismos, si nosotros tenemos algo en contra de alguien, es perdonar, ¿verdad? Now, this verse is telling us that if we have anything against anyone, we are to forgive. ¿Y cuántas veces hemos escuchado? No, es que él me tiene que venir a perdonar. Ella me tiene que venir a pedir perdón, no yo, ¿verdad? Ni nos ponemos nos montamos ahí y nos quedamos en ese pensamiento. Pero si no perdonamos, nuestras oraciones no pueden ser contestadas. And how many times we might think, no, she has to come ask for forgiveness. He has to ask for forgiveness from me, not me. But if we think that way, then our prayers just cannot be answered. Ahora, no solamente perdonar a aquellos que nos han ofendido. Jesús dice en otra parte de la Biblia, en Mateo 5:23, que si alguien tiene algo en contra de nosotros. Vamos a Mateo 5:23. But then also Jesus says not only when we have something against someone, but when someone has something against us, we are to forgive. Look at Matthew 5:23, Mateo 5:23. Esto está difícil. Miren, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí está la otra parte de la moneda. No solamente si nosotros tenemos algo, sino que si sabemos y nos acordamos, y muchas veces el Espíritu Santo es el que nos recuerda que alguien tiene algo en contra de nosotros, es mejor ni orar, porque ni va a servir de nada su oración, ni de su ofrenda. Es lo que Jesús está diciendo, porque no va a servir para nada. Mejor lo que el Señor quiere es un corazón reconciliado antes que la ofrenda. Y si no, no puede ser escuchada nuestra oración. Yo no sé si ustedes habían visto este verso antes. And so these verses in Matthew 5:23-24, it says, if you bring your gift to the altar and there you remember that your brother has something against you, leave your gift, go and reconcile. Make yourself right with him, and then come and give your offering. In other words, Jesus is saying, if you know that someone has something against you, don't even pray. Your prayers are not even going to be answered or heard. Go, because the Lord prefers a heart that's obedient and a heart that's forgiving more than he does on our sacrifices and offerings. Número 5, pecado no confesado. Number 5 is unconfessed sin. Usted sabe que Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios sabe todo y conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Now we know that God cannot allow sin to go unpunished. God knows everything. He knows our minds and our hearts. But how do we liberate ourselves from sin in our lives? Pero ¿cómo entonces nos libramos del pecado en nuestras vidas? Es fácil, siendo honestos con nosotros mismos y con Dios. Llamar al pecado lo que es y confesarlo, ¿verdad? No tener excusas. Bueno, es que pues, en realidad yo no quise hacerlo, o tampoco decir es que es algo tan pequeño, ¿verdad? Y no, llamar el pecado lo que es y confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado fiel y justo tenemos en los cielos. ¿Por qué no querer confesar nuestros pecados si sabemos que el pecado no confesado obstaculiza nuestra oración? And so how do we liberate ourselves from sin in our lives? It's being honest with ourselves, being honest with God, calling sin what it is and confessing it.
not making excuses, diminishing sin, but confessing it. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Número 6, ídolos. Number 6, idols. Idols. Usted sabe que es un ídolo, es cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestro corazón, así de sencillo. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. An idol is very simple, anything that takes the place of God in our hearts. Puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser dinero, etc. Lo que usted puede pensar que puede tomar lugar de Dios en su corazón es un ídolo. ¿Por qué debería de Dios contestar nuestras oraciones cuando le estamos dando nuestra lealtad a alguien más? Que no sea Dios vivo y verdadero. ¿Por qué debería contestar nuestras oraciones? No se puede, es es el segundo mandamiento, ¿verdad? No tener otros dioses ajenos delante de Él. An idol, so why should God answer our request when we are giving loyalty to someone else that's not God? It can be family, it can be our jobs, it can be money, our career, whatever it is that could take the place of God in our hearts. Número 7. Vayamos a Proverbios 21:13. For number 7, I want us to go to Proverbs 21:13. Proverbios 21:13. And it is not listening to the poor. Y el número 7 es no escuchar a los necesitados. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando nosotros vemos a alguien en necesidad, algún pobre o alguna persona necesitada, y sabemos que nosotros podemos ayudarle, pero no lo hacemos, la palabra lo dice muy claro, que si nosotros no ayudamos, hay veces donde no podemos, ¿verdad? Pero hay veces que sí podemos. Y si no lo hacemos, también nosotros clamaremos y no seremos oídos por Dios. And so this verse is telling us in verse 13, whoever shuts his ear to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. So this, if we see someone in need or someone in poverty and we know that God has put in our hearts to help them and we do not do it, then we will not be heard when it's our turn, when we cry out to God. Número 8, desobediencia. Number 8 is disobedience. Primera de Juan, esa no la puse ahí, pero vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Disobedience. And for this I want to take you to 1 John 3. 1 John 3. Verse 21. Primera de Juan 3:21. Amén. Amados, a ver, Primera de Juan 3:21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así de sencillo. Pero si nuestra conciencia nos acusa, si nuestro corazón nos acusa, es lo opuesto. Le vamos a pedir, pero no vamos a recibir. ¿Por qué? Porque no estamos guardando sus mandamientos y no estamos haciendo las cosas que le agraden. ¿Y cuáles son las cosas que le agraden? Las cosas que nos está hablando, las cosas que dice su palabra que hagamos. Así que si hay desobediencia, ¿por qué Dios nos bendecirá?
con caminos nuevos y direcciones nuevos y ni siquiera podemos obedecer lo que ya nos dio en su escritura. La oración contestada y la obediencia al Padre están tan unidas, son tan entretejidas la una al otro. And so in this disobedience, the word of telling us is if we ask from the Lord, we shall receive, because we keep his commandments and do those things that are pleasing to him. So if we are in disobedience, we can ask whatever we want, but we won't receive because we're not doing the things that his word says. And so prayer being answered and obedience to our Father are just so unified and intercorrelated. Número 9. Este es para todos los que están casados y los que algún día se van a casar. Conflicto matrimonial no resuelto. And this is for all those that are married and that one day will be married. And this is unresolved marital issues. Como esposas y esposos, cuando rehusamos honrarnos, respetarnos, amarnos y vivir de una manera comprensiva, se vuelve en un obstáculo a nuestra oración. Primera de Pedro 3:7. When we as husbands and wives, if we do not honor each other, love each other, respect each other, and live accordingly, the word of the Lord, then it becomes an obstacle to our prayers. 1 Peter 3:7. Primera de Pedro 3:7. Si quieren lo leemos juntos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ese va para maridos. Aquí es una palabra directamente para los maridos, pero también aplica para las esposas, ¿no? Porque si usted lee los versos anteriores, está hablando a las mujeres, y en este verso termina, que para mí es el más importante, el verso 7 para los hombres, es vivir de acuerdo a como dice aquí, porque si no nuestras oraciones serán estorbadas, ¿ya? So in this verse 7, it's talking to husbands, but if you look at the word as well, likewise, it's relating in verse 1 to 6, it's talking to wives, but then in verse 7, it says likewise, men, husbands, live this way, honor your wife, take them as a weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Había un testimonio de un pastor que había fallecido y había salido enojado con su esposa y tuvo un accidente y se fue al cielo. Tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le reveló que no iba a pertenecer en el cielo, que se iba a ir al infierno. Pero bueno, el Señor le dio otra oportunidad y el pastor le preguntó al Señor, pero ¿por qué? Si yo he hecho todas estas cosas. Pero parece que el pastor había estado teniendo muchos conflictos matrimoniales, salió otra vez enojado y ese no era la manera en cómo un cristiano debe de vivir. Entonces, yo no sé a qué grado, ¿verdad? Uno cree testimonio así, pero lo que la palabra sí nos dice es claro, ¿verdad? Vivamos de una manera en nuestros matrimonios para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Number 10, selfish motives. Number 10 is número 10, motivos egoístas. Santiago 4:3. I was telling the story of a pastor who died, and he had an experience with the Lord. But right before he had died in the car accident, he had an issue. He had just argued and fought with his wife, and he was a pastor. And so the Lord told him,
you're not going into heaven because you have been having these problems and issues with your wife. And so he gave it another opportunity, but just kind of like to encourage us that the importance that God puts on the marriage. Santiago 4:3, and we're in James 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. James 4:3 says, you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. No queremos que Dios responda a nuestras oraciones por su gloria, sino por nuestro propio brillo. Ahí es cuando ya nuestras oraciones no pueden ser contestadas. Que Dios purifique nuestros motivos, ¿verdad? Para que nuestras oraciones puedan estar alineadas a lo que Él quiera para nuestras vidas. And so when we get to the point when we don't want God to answer our request for His glory, but we want it for our own benefit, then that's when our prayers are just hindered. So let us pray and ask God to purify our motives so that our prayers will be answered according to His will. Amen. Entonces, para concluir, iglesia, si nuestra conciencia nos acusa, no seremos capaces de orar confiadamente hasta que eso sea eliminado. La incredulidad, la falta de conocimiento, el orgullo, la iniquidad, robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, servir a otros dioses, todo lo que es pecado van a ocasionar que nuestras oraciones no sean respondidas. So church, anything from unbelief to lack of knowledge to pride to iniquities to killing, stealing, lying, serving other gods, any type of sin are just gonna make our prayers not be answered. Y debemos de retirar cualquier cosa que nos impida para poder entrar confiadamente ante el trono de Dios. Un hijo que acaba de tirar un jarro de vidrio, lo tiró al piso, se rompió en pedazos. Ese niño no va a poder entrar confiadamente ante el trono, ante la presencia de su papá y su mamá, ¿verdad? Va a ser avergonzoso, quizás se va a ir a esconder. ¿Por qué? Porque la conciencia le está comiendo, ¿verdad? Porque hizo algo mal. Pero si va y dice, papá, mamá, lo siento, acabo de tirar esto. ¡Wow! ¡Qué libertad, qué perdona y gracia que debe de ver del parte del Padre también! Así es nuestro Dios. Nosotros confesar todo y tener una conciencia limpia delante del Señor. Amén. Y ahora sí, poder pedir lo que el Señor nos ponga en nuestros corazones. If you think of a young child who breaks a glass, a vase, a flower pot, or anything, and you tell this kid to go into the same room when his parents are, he's not going to come in there boldly approaching the parents. He's going to be ashamed. He might be hiding somewhere. And but if this child comes and he says, Mommy, I'm sorry, I broke this vase, your favorite vase. And the mom says, it's okay. It was an accident. You're forgiven. Wow, what a relief and freedom. And the same with our Lord. If we have sin in our lives or anything, let's just confess it to Him so that we can come boldly to His grace. And He's just going to offer His grace to us. Así que pongamos atención a nuestras oraciones. Si hay oraciones que no son respondidas, tomemos el tiempo para descubrir estas razones. Pídale al Espíritu Santo. Puede ser que no sea pecado, sino más bien una falta de conocimiento. Quizás usted no conoce suficiente la palabra del Señor, o falta de fe, o por no pedir conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé, pero cualquier barrera o obstáculo que haya en su oración no permita que continúe en su vida, ¿verdad? Hay que deshacerlo. Piense en alguna cosa. Si el Espíritu Santo a través de esto le ha revelado algo, ¿qué va a hacer? ¿Qué planea usted hacer con aquellas cosas que el Señor le revela? And so if you have any prayers that are not being answered, take some time to discover the reasons. It could maybe it's not even sin. Maybe it's because of this lack of knowledge or lack of faith, or maybe you're not asking according to the will of God.
But whatever the Holy Spirit has put in your heart, bring it to the Lord. And do not allow that obstacle to continue to be there. Remove it. And what will you do with those things that the Spirit reveals to you? I hope that you can leave them at the feet of the cross. Amén. Y vamos a orar, iglesia, y pedir al Espíritu Santo que nos siga ayudando para que sepamos si hay algún obstáculo que podamos deshacernos, ¿verdad? Y poder vivir una vida de oración exitosa, una vida de oración poderosa, una vida de oración triunfante. Amén, sin obstáculos, sin barreras, porque así no nos quiere el Señor. Nos quiere que estemos victoriosos en nuestra oración. And so, church, if there's anything in our lives, let us remove it, because the Lord wants us to have a victorious prayer life, a prayer life full of power, a prayer life full of faith. And God does not want us to be living with obstacles in our lives. La siguiente semana vamos a estar viendo la fe y la oración. Next week we're going to be looking at faith and prayer, the correlation that there is between those two things. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.